Estamos de vuelta aquí con ustedes en Confesiones y Confusiones, completamente en vivo, agradeciéndoles que nos acompañen este sábado y intentando ampliar un poco todos los datos que hemos escuchado sobre este tema del COVID-19 para que nos quede más claro hasta dónde son mitos o mentiras y qué es realmente la realidad que nos está tocando vivir. Doctora Concepción Velasco. Muchas gracias. El cuadro clínico, como ya todos conocemos, desgraciadamente, no nada más en nosotros mismos, sino en nuestros familiares, puede variar desde una infección asintomática subclínica hasta una neumonía muy grave con síndrome de insuficiencia respiratoria del adulto y morir. La infección sintomática no complicada, los pacientes presentan manifestaciones como fiebre, falta de respiración, malestar general, dolor muscular, dolor de garganta, dolor de cabeza, diarrea, catarro o congestión nasal, conjuntivitis, falta de percepción de los olores, de los sabores, y los pacientes con infección leve no complicada no se observa generalmente deshidratación ni una falta de aire muy importante. En los pacientes que tienen una neumonía leve, la falta de los síntomas de la neumonía grave los enumeramos. Puede ser fiebre, otros síntomas de infección del tracto respiratorio, del aparato respiratorio, como dificultad respiratoria grave, frecuencia respiratoria por arriba de 30 por minuto, con una saturación arterial de oxígeno de menos del 90% al aire ambiente. El síndrome de falta de insuficiencia respiratoria progresiva se presenta desde el 3% hasta el 15% de los pacientes hospitalizados por COVID-19. La sepsis y el shock séptico o el proceso inflamatorio multisistémico se puede presentar en pacientes desde el 2 al 20% y está descrita la incidencia del shock, del estado de choque que puede ser fatal en más del 40% de los pacientes. En niños y adultos jóvenes se ha descrito tales secuelas postinfecciosas como un síndrome multisistémico inflamatorio con vasculitis sistémica con una afección muy semejante a la enfermedad de Kawasaki, que es una infección sistémica. Al inicio de la pandemia, los pacientes presentaban una enfermedad leve de aproximadamente el 15%. Aproximadamente los pacientes, el 15%, presentaban una infección grave con falta de aire, una hipoxia muy severa con menos del 80% y requerían, la mayoría de ellos que requerían hospitalización, el tener un apoyo ventilatorio con un respirador. Alrededor del 5% de los pacientes sintomáticos diagnosticados se encontraban en un estado crítico con insuficiencia respiratoria aguda, estado de choque y falla orgánica múltiple, que podían llegar, como comentamos, hasta en un 50% a una unidad de cuidados intensivos y posteriormente fallecer en un 50%. Al inicio del 2021, por ejemplo, en Canadá ya se superaba el 30% de una COVID leve a una COVID grave. En algunos estudios como el Solidarity, publicados en octubre de hace 2 años, se encontró que en más de 11,000 pacientes hospitalizados, la mortalidad general fue del 12%. Y al inicio de este ensayo se encontró, bajó del 39% al 12%. En todo el mundo, a finales del 2020, se encontraron 8 factores de riesgo como mortalidad importante en la enfermedad por COVID-19,
que estaba basado en la edad, en el sexo, en el número de padecimientos que tenía el paciente con COVID, y se postularon algunas puntuaciones en algunas escalas de gravedad que ya todos conocemos, como son la escala de Glasgow, la saturación de oxígeno baja, la presencia de aumento de la urea en nuestro cuerpo y la proteína C reactiva en forma alta, sobre todo en pacientes que requerían unidad de cuidados intensivos.